invitación a SCOCIAC. Bueno, tengo esta plática preparada. Perdón si de pronto sueno un poco académico. Bueno, en realidad soy arquitecto, pero soy profesor de proyectos en el ITESO, y entonces pues tengo, digamos, esta manera de entender la arquitectura en la cual no puedo separar mi educación teórica como arquitecto, pero también con el tema de la práctica, ¿no? Entonces quería proponerles hacer esta conferencia el día de hoy, con la cual puedo mostrar por un lado lo que pienso como arquitecto, por otro lado lo que hemos construido más o menos en los últimos 10 años. Andrea, que además de ser mi esposa es mi socia, pues estamos juntos en la oficina y desarrollamos los proyectos entre los dos. Ella está ahora estudiando un máster en Landscape en el KC de Harvard, pues por eso no está aquí con nosotros, ¿no? Pero entonces, bueno, iré platicando, no voy a explicar proyecto por proyecto, prefiero ir como avanzando algunas imágenes y explicando los temas que nos interesan, ¿no? Esta imagen para mí es muy significativa, me gusta mucho porque yo creo tener como una relación particular con el tema de la naturaleza, ¿no? Es una fotografía de una propiedad de mi familia, que he conocido desde niño, ¿no? Entonces, cuando mi papá, que es un ganadero, adquirió esta propiedad hace muchos años, pues él me explicaba que lo primero que hay que hacer es saber si el lugar tiene agua, ¿no? Es muy importante saber qué cantidad de agua existe en el lugar y cómo la puede uno encontrar. Para ello, bueno, un sábado fuimos a este lugar y él contrató a un campesino de la zona y empezamos a caminar por ahí. Entonces este campesino iba viendo pues el paisaje, básicamente iba viendo esa montaña que está al lado izquierdo, un poco el comportamiento de la topografía, de los macizos verdes, etcétera, y después de un rato se detiene en un sitio y nos dice algo así como aquí debajo pasan 30 o 40, no lo recuerdo, 30 o 40 centímetros cúbicos de agua a 10 metros de profundidad, ¿no? Y todo esto como con por simple observación. Y para comprobarlo sacó de su bolsillo una cadena. Esa cadena tenía un aro metálico revestido de cobre, y ese aro metálico, al dejarlo caer, empezó a oscilar con cierta velocidad, ¿no? Entonces a mí me pareció como si estuviéramos viendo un chamán, ¿no? O sea, es cómo le hace un campesino para saber esas cosas, ¿sí? ¿Qué tipo de conocimiento tiene? Yo, que soy profesor, ese es el tipo de conocimiento que las universidades no podemos dar, y es en realidad el tipo de conocimiento que a mí me gustaría tener y de tal manera poder transmitir, ¿no? Como ese arraigo con la tierra. Otra cosa que nos define muchísimo la oficina es el tema de considerarnos unos arquitectos, digamos, herederos de una modernidad local, ¿no? De una cierta modernidad que sucedió aquí en Guadalajara y de la cual nos sentimos, además de orgullosos, pues nos identificamos con ella. Esto es un edificio de Salvador de Alba, un arquitecto tapatío que ya murió, pero con una obra muy sobresaliente con la cual nosotros nos identificamos. ¿Por qué? Porque siendo una obra moderna, también tiene como un anclaje regional, ¿no? Y es un poco de pronto lo que nosotros intentamos hacer ya desde una condición más contemporánea. Esto es una lámina, y además creo que aquí hay un par de alumnos míos, no me dejarán mentir, que esta es una lámina que generalmente pongo en la clase para explicar una cosa que es bien importante para mí en arquitectura, que es el recuerdo, ¿no? Es la capacidad de un edificio para recordar otros edificios
y es saber que una arquitectura no nace porque a mí o a cualquier otro arquitecto se nos pegue la gana, ¿no? Sino porque existe una historia de la arquitectura, por lo tanto existe una tradición arquitectónica y hay edificios que van recordando unos a otros, y eso es lo que nosotros conocemos como tradición. En la oficina, para referirnos y para nombrar una serie de relaciones entre edificios de diferentes momentos, de diferentes épocas, hemos desarrollado esta palabra porque además de hacer edificios y de dar clases, pues intentamos reflexionar sobre la arquitectura, es decir, no nos consideramos ningunos teóricos ni mucho menos, pero sí intentamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces esta palabra intertectonicidad, que es en realidad el nombre de la conferencia, se refiere a la capacidad de un edificio para recordar, de cómo un edificio puede contener dentro de sí mismo el germen o el recuerdo de algún otro, y cómo el arquitecto puede ser consciente de ello, ¿no? Y la medida en que sea consciente es cómo se puede ir construyendo una tradición o un movimiento pues anclado en un sitio, etc. Para explicarlo muy rápidamente desde una postura más histórica, pues ahí tenemos al centro las dos imágenes en blanco y negro, las dos versiones de la cabaña primitiva, que es la arquitectura primera, la primera arquitectura que fue, digamos, reseñada por Vitruvio en sus libros, y en los extremos vemos pues, probablemente los dos edificios más relevantes de la historia de la arquitectura, que es el Panteón y el Partenón. Y podemos ver cómo estructuralmente, o sea, no como una imagen, sino estructuralmente y constructivamente, cada una de esas cabañas primitivas derivó, cuando se petrificó, cuando se volvió de piedra, derivó en cada uno de esos edificios emblemáticos. De tal manera que podríamos decir que existen en la humanidad dos tipos de edificios, el que se hace con muros y el que se hace con columnas, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de esos dos edificios básicos, digamos. Y cómo con el paso de los siglos, incluso milenios, existen nuevas versiones de esas mismas inquietudes, obviamente con otros materiales, otras técnicas de edificación, etc. Por ejemplo, en la parte derecha pues vemos la National Gallery de Mies van der Rohe en Berlín, que es una versión de un templo dórico metálico y acristalado, básicamente, ¿no? Esto, claro, debería o puede ser explicado con una profundidad mayor, pero no me voy a detener, simplemente para entender que entonces la arquitectura neoclásica, por ejemplo este edificio en Berlín de Schinkel, pues puede ser entendido como la superposición de esos dos edificios históricos. Es decir, Schinkel, al ser un arquitecto neoclásico, lo que estaba haciendo es reconstruir cosas, volverlas a hacer híbridos, y esto puede ser demostrado fácilmente superponiendo lo que vemos arriba es la sección y la planta del Altes Museum de Schinkel, y lo que vemos abajo es las dos plantas, la planta del Panteón y la planta del Partenón. Entonces, a través de esta operación simple de superposición podemos entender cómo Schinkel estaba pensando, cómo hacía esos híbridos. Eso también lo hace Le Corbusier, por ejemplo, para el Palacio de la Asamblea de Chandigarh, en la India, donde el parecido entre el edificio de Schinkel y su edificio no es ninguna coincidencia. Eso sucede todo el tiempo, y lo que pasa es que los arquitectos tendemos a entenderlo como plagios, ¿no? Es decir, como alguien copia a otro y eso es malo. Entonces, mi argumento de base, digamos, eso es bueno siempre y cuando sea inteligente, ¿no? Siempre y cuando se pueda transformar y exista digamos, pleno conocimiento de la preexistencia, pero también del proceso de transformación. Por ejemplo, el edificio que vemos aquí a la izquierda, pues es un edificio de Peter Zumthor, probablemente el arquitecto más respetado del mundo, ¿no? Y lo que vemos a la derecha es la National Gallery de Mies van der Rohe. Los edificios, pues no tengo que explicar cómo se parecen, ¿verdad? Es una estructura, una trama estructural que tiene una base acristalada, y eso se parece, pero la cosa no son simplemente si se parecen o no. Es decir, pongo estas fotos como muy intencionadas para mostrar que Zumthor en realidad está pensando en Mies van der Rohe. La pregunta es por qué lo hace, ¿no?
Aquí lo que estamos viendo es la National Gallery, la planta en la derecha, y a la izquierda vemos la planta del pabellón de Barcelona abajo, y arriba la planta del edificio de Sumter. Entonces podemos entender que no solo es un recuerdo del edificio de Mies en Berlín, sino también es un recuerdo de la planta o del esquema espacial del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe del año 29. Es decir, es todo un híbrido lo que se está haciendo. Es un trabajo muy fuerte, yo diría, de intelectualización de la arquitectura para obtener un nuevo resultado. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay edificios que son síntesis universales. Hay edificios que, digamos, son copiables, ¿no? Un Gehry no es copiable. Un Gehry es un Frank Gehry, quiero decir, es un edificio autorreferente, ensimismado, que habla de sí mismo. Pero los edificios de Mies y otros, algunos de Le Corbusier, algunos de Peter Zumthor, etc., son edificios que tienen como una impronta universal, es decir, tienen unos conocimientos universales replicables, desde mi punto de vista. Pensando en esto, en el año 2004 nos encargan este edificio, está una casa en Santa María del Oro, que es un lugar es un lugar extraordinario, en Nayarit. Nos piden hacer una casa y yo al encontrarme con ese sitio digo, es que aquí no puedo fallar, no puedo hacer una tontería con el paisaje, ¿no? Entonces empecé a pensar de esta manera. Lo que necesito, la manera como necesito actuar aquí es a través de un edificio, de una glass house, ¿no? Una transparencia. El edificio más emblemático, o la glass house más emblemática de la historia de la arquitectura, pues es la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Y esa a su vez está pensada a través de la Maison Dominó, que es lo que estamos viendo en la foto de la izquierda. O sea, es ese esquema conceptual, losas separadas por columnas, es la base conceptual, no de la casa Farnsworth, de toda la modernidad, ¿sí? Es decir, a nosotros nos parece muy normal porque lo hemos heredado, porque lo entendemos como automático, pero la historia de la arquitectura no ha sido así, sino solamente a partir del siglo XX o finales del siglo XIX. Entonces yo me propongo hacer un híbrido, ¿no? Esta es una maqueta de esa que hicimos en aquel tiempo, donde se ve ese híbrido. Por un lado hay una glass house, por otro lado hay un pabellón hermético o más cerrado, es decir, algo construido tectónicamente, es decir, columnas y losas, y otro pabellón anexo, pegado, construido con muros, ¿no? Incluso la cimentación es radicalmente diferente, una es sólida, otra está levantada por columnas, etc. Y bueno, lo que nos proponíamos es que esa casa fuera lo menos, diríamos, agresiva con el paisaje, es decir, que el terreno permaneciera un poco como está con la aparición de nuestra casa, ¿no? Evidentemente ustedes ya se imaginarán la polémica que generó esto, ¿no? Es decir, Alejandro copió una casa de Mies van der Rohe, lo cual es cierto. Pero lo que me interesa decir es que esa casa es una síntesis universal y que no solamente es más, no lo he hecho una vez, lo he hecho muchas veces y lo he transformado muchas veces, y que además no me interesa inventar nada, sino hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, bueno, pero también existe una crítica dentro de todo esto. Es decir, yo creo que la Farnsworth House, que es un templo, diríamos, una obra extraordinaria, pero tiene unos problemas, es que no funciona, ¿sí? Es decir, no se puede vivir ahí porque te mueres de frío, te mueres de calor, la gente te ve, etcétera, etcétera. Entonces, toda la serie de modificaciones que yo hice conceptualmente esta casa y que la hacen extraordinariamente diferente, sin embargo parecida en su aspecto visual, tiene que ver con esa crítica. La más sencilla es abrir las ventanas. Mies no quiso abrir las ventanas, yo sí. ¿Por qué? Pues porque es importante que la gente le dé el aire, más en un lugar como Santa María del Oro, donde es un clima buenísimo, pero cálido, ¿no? Esa es la operación crítica básica. Además, otra cosa, que es una casa construida en el año 2004 con 800,000 pesos. Sí, es decir, a diferencia de Mies, yo con mis clientes no tuve problemas de presupuesto. Entre otras muchas cosas, la que más me gusta es la señora Edith Farnsworth, que vivía en la casa de Mies, no era feliz ahí. Y mis clientes sí son muy felices. Esa es la parte que más me interesaría resaltar. ¿Por qué? Pues porque
funciona y por qué pidieron una glass house, porque ellos la esperaban, digamos. Entonces todo esto me hace pensar que la arquitectura pues no se trata de cómo yo, ¿cómo diríamos? Transmito a través de una obra arquitectónica cómo es Alejandro. A mí no me interesa esa parte, a mí me gusta a través de una obra arquitectónica decir cómo es la arquitectura en general, y no que hable de mí, sino que hable pues del lugar, de cómo es la arquitectura, de cómo son sus materiales, etcétera, etcétera. Obviamente no soy el primero que lo hace, ¿no? Hay otros arquitectos como Craig Elwood, como Marcio Kogan en Brasil. Craig Elwood es un mies americano, digamos, que construyó varias versiones de la Casa Farnsworth. Un Norman Foster, Glenn Murcutt, usados premios Pritzker, y un Francisco Artigas en el Pedregal, pues lo hicieron cada uno a su manera. Insisto, pues porque son síntesis universales. Entonces, de tanto pensar en cómo es la arquitectura, y más cómo yo quiero que sea, cómo es la arquitectura, pues hemos podido separar unas formas arquitectónicas muy precisas, ¿no? Y además unos temas arquitectónicos también, y son con ellos con los que trabajamos cotidianamente. Entonces, cuando estamos discutiendo un proyecto, André y yo, pues yo le digo, mira, es que va a ser un palafito sobre un promontorio vegetal. Entonces ella ya sabe de qué estoy hablando y ya podemos ir a dibujar. Es como muy en automático, ¿no? O por lo menos se vuelve como una prueba, una especie de experimentación formal. O vamos a hacer un patio hipógeo, ¿no? Un patio enterrado en la topografía, etcétera. Les voy a mostrar entonces algunos edificios que hemos hecho con este pensamiento. Por ejemplo, esto que lo nombro con sus formas arquitectónicas, torre y promontorio, se trata en realidad de un concurso que hicimos para Chicago. Resulta que este señor seguramente conocen, se llama Santiago Calatrava, que es un señor que se va, digamos,